predicación al estilo como la hizo Pedro después de la resurrección. Cuando Pedro quiere decirles al resto de los apóstoles que es necesario pescar, no les dijo, vayan, no les dijo, conmigo. Él dijo, voy a pescar. Y los demás dijeron, nosotros también vamos contigo. No fue necesario un imperativo. Qué importante es cuando el indicativo cumple con su valor gramatical. Es indicar. El imperativo hay que usarlo, pero pocas veces. Cuando hay un buen indicativo, el imperativo brota naturalmente. A ver, lee el texto, por favor. Juan 21, 1 al 3. Después de esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dice, voy a pescar. Le contestan ellos, también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Va a venir el milagro, ¿verdad? Pero es bien importante esto que digo, porque ustedes como responsables diocesanos, como responsables de parroquia, tienen que saber manejar el indicativo y el imperativo, sobre todo en las nuevas sensibilidades de la gente. El que indica bien está también empujando un buen imperativo. Vamos a pasar a la segunda parte. Ahí está el enunciado. Interpretamos y juzgamos desde el acontecimiento de la redención de nuestro Señor Jesucristo y desde el acontecimiento guadalupano. Le voy a dar la palabra a David y si es necesario que yo diga alguna cosa, la agrego. Como el bateador emergente voy a ver si saco la pelota del cuadro, al menos para que se envase a alguien, ¿verdad? Y que no sea un fly de sacrificio. Les platicaré un poquito de cómo se llegó a construir esta segunda parte y luego algunas notas de los dos acontecimientos que servirán para luego en el discernimiento por grupos iluminar la misma realidad que ustedes han revisado ya y muchas otras que podrán comentar. La motivación fue que esta iluminación no fuera una simple exposición doctrinal o un elenco de citas para justificar una idea, que no fuera un marco teórico nada más, sino que por el contrario fue un ejercicio un verdadero ejercicio intelectual creyente, una reflexión teológica. Así que ustedes se van a encontrar precisamente eso, una reflexión y no nada más un elenco de textos y documentos para justificar algo. Se convocó a un equipo de especialistas porque cuando este equipo recibió el documento, esta parte era la que menos se había elaborado. Ahí están los nombres de los teólogos especialistas, seguramente algunos los conocen, y entre ellos y con los obispos del equipo se fueron intercambiando las distintas versiones para darle unidad y cohesión, y que no pareciera que había solamente una o dos plumas, o como cuando uno va leyendo y distingue, esto tiene un tono y manera y este otro, esto está hecho por un teólogo de este tipo y otro por otro, y entonces ese intercambio pues fue dando la riqueza de esta segunda parte. Ojalá que al leerlo puedan descubrir precisamente eso.
En un tercer momento, lo que se buscaba era responder al núcleo problemático, a esta visión antropológica que ya nos decía don Rogelio, a esta realidad que se describe en la primera parte. Y voy a citar el número 87 y 88 y algunos otros números que ustedes podrán revisar en el folleto que ya tienen. Fíjense cómo en el 87, y remarco en rojo lo siguiente: habiendo contemplado la realidad con ojos de pastores, constatamos que en el centro de la transformación que nos ha traído este cambio de época hay una profunda crisis antropológico-cultural con muchos rostros y expresiones. Este número es un enlace entre la primera parte y la segunda, y ante esta profunda crisis, con más fuerza y convicción creyente que nunca, dicen los obispos, queremos ahora afirmar con corazón y mente de pastores que para nosotros el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Palabras que luego también están citadas en Gaudium et Spes 22. De esta manera, ante esta crisis del hombre, de las personas que estamos viviendo, se presenta el modelo Jesucristo de desarrollo y de plenitud, modelo de humanidad. Y entonces en el 88 dirá: por eso no valoramos la realidad desde una forma de pensar propia o asumida, desde una ética o de algún proyecto social, sino más bien el criterio que ilumina y fundamenta nuestro juicio, dicen los obispos, es la persona y la vida de Jesucristo, el proyecto del Padre que Él nos ha revelado y que el Espíritu Santo nos ayuda a comprender. Entonces, en este ejercicio de reflexión, ellos se pusieron a reflexionar respecto de Jesús, su persona, como modelo para proponer y tratar de iluminar esta crisis profunda que se vive y que todos padecemos, pero que también somos responsables para poder responder. En otro momento, en otro número, vemos por ejemplo la estructura. La estructura de la segunda parte tiene estas 5 secciones que ya habíamos repasado hace un momento cuando veíamos la estructura en general. Vayamos a entrar en materia y a profundizar un poco en esta parte. Lo primero es que el PGP es un proyecto de personas: Jesucristo, María de Guadalupe y los mexicanos. Es un proyecto que suscita el encuentro, que lo facilita, que lo promueve. No puede ser entonces un documento nada más así, que se quede ahí, sino surgen estos encuentros como los que estamos teniendo en este día. Dicho esto, como es un proyecto de personas, en un primer momento se esclarece este primer misterio central, la redención. Jesucristo no solo revela quién es Dios, sino también en su predicación nos revela quiénes somos nosotros y a qué estamos llamados. Su predicación, sus hechos, sus palabras nos revelan cuál es nuestra verdadera naturaleza. Somos hijos en el Hijo y también estamos llamados a vivir en plenitud como Él también vive en plenitud. Es el hombre perfecto, es el camino, la verdad, la vida que tenemos que proclamar para ser también nosotros personas auténticas, hombres y mujeres felices y plenos. De esa manera podemos ver cómo se empieza a responder a la realidad desde esta perspectiva, presentando a Jesús. Si tienen en sus manos el PGP, podrán identificar el número 90 y el número 92, que dice:
quienes ejercemos el ministerio de la conducción, acompañando como obispos a esta porción del pueblo de Dios que peregrina en tierras mexicanas, y miren la expresión, confesamos a Jesucristo como nuestro Redentor. Y aquí podemos descubrir cómo los obispos primerean en esta línea del texto que nos recordaba Monseñor Rogelio. Si ellos confiesan a Jesucristo como Redentor, evidentemente que nos están llamando también a todos los demás a decir, nosotros también con ustedes, nosotros también lo confesamos y lo reconocemos. Por eso los obispos plantean en el número 92 que han de partir de su propia experiencia de redimidos. De lo contrario, pues habría una separación entre fe y vida. Y ya de eso, pues todos estamos ya cansados, ¿sí? En la medida en que veamos estos testimonios, pues por supuesto que también nos comprometemos. Al tema de la redención se ofrece más adelante, en el número 101 y 102, un nuevo acercamiento. Cuando se empezó a construir esta segunda parte, se tomaron en cuenta también las interpretaciones y los acercamientos pues, tradicionales del tema de la redención. No soy especialista, pero los conocemos todos y todas, de cómo se ha tratado a lo largo de la historia este tema. Por eso la pregunta a responder es: ¿qué es la redención? ¿Y cómo podemos hablar de ella a nuestros contemporáneos, pero de manera positiva y esperanzadora? De tal modo que este misterio de la redención, este acontecimiento Jesucristo, toque nuestra forma de evangelizar, de promover, de incluso hasta el propio querigma que estamos transmitiendo y evidentemente nuestra pastoral. Así también en el 102 dicen: necesitamos encontrarnos con el Dios de Jesucristo y volver a las fuentes, al Evangelio mismo. Entonces es un reconocimiento de la necesidad que tenemos como personas de encontrarnos con Jesús. No es nada distinto de lo que se ha venido diciendo, ¿no? ¿Sí? Incluso desde Aparecida, ¿sí? Cuando se retoma todo este camino de encuentro con Jesucristo, y como también muchos de los documentos del episcopado mexicano traen este sello también del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos. Y entonces es profundamente querigmático este proyecto, y por eso entonces se presenta la redención no como solo el momento de la muerte o solo el misterio pascual de la pasión, muerte, resurrección de Jesús, sino, como decía don Rogelio, todo el acontecimiento Jesucristo es redentor. No se cumplen 2000 años solo de la resurrección, sino también de Pentecostés y de la ascensión. Y entonces el PGP, cuando habla de esto, empieza a describir en algunos párrafos incluso el nacimiento de Jesús, su vida pública, algunos hechos específicos sobre la vida de Jesús, luego por supuesto el misterio pascual hasta llegar a la ascensión. Así que no podemos pensar ahora, para iluminar nuestra realidad, en solo fijarnos en el momento concreto de la redención, sino, como dice en el número 112, toda la vida de Jesús es redentora. Su familia, su predicación, su escucha e interpretación de las Escrituras, sus actitudes, sus pasiones y acciones, su cercanía con su Padre, su relación con sus discípulos, su distancia crítica con las autoridades, su sensibilidad
ante el sufrimiento de los enfermos y necesitados, su confianza en el Padre para aceptar con valor su muerte, su presencia de resucitado y su deseo de quedarse con sus discípulos. Imaginando un proyecto, un plan pastoral o un programa pastoral, pues evidentemente que el ciclo litúrgico nos ayuda profundamente a reflexionar sobre este acontecimiento Jesucristo. Obviamente también los contenidos de nuestros retiros querigmáticos para matrimonios o para jóvenes, o incluso las vacaciones con Jesús o los campamentos de verano, y por qué no decirlo, las predicaciones diarias tendrán que estar enriquecidas de este concepto de redención que toca toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque toda la vida de Jesús, todo el acontecimiento Jesucristo es redentor. Y evidentemente nos empuja a encontrarnos con Él en el Evangelio. De ahí que luego se dirá en este proyecto, más adelante, la necesidad de una lección divina, de un encuentro con el Evangelio y otra serie de recursos pastorales. Yendo al 125 del documento, que pueden revisar, menciona que la redención nos renueva, nos reconcilia, reorienta nuestras opciones más importantes. La redención además reconstruye nuestras relaciones rotas en la fuerza del Espíritu para reconocernos en el reino. De ahí que sea significativo estos puntos que don Rogelio nos daba al hablar de la realidad en la primera parte. Vemos la necesidad tremenda entre nosotros, en nuestras familias, de reconciliación, de mirarnos a los ojos, de relacionarnos de otra manera, de reorientar las opciones más importantes por lo que nos decía ahora, cómo se deja de lado la ética y la moral para hablar de la realidad sin tocar estos puntos. Es decir, todo cobra sentido desde esta perspectiva del misterio redentor de Jesucristo. Por eso reiteramos, el PGP es un querigma, es un encuentro con Jesús, con María y con los mexicanos. Es un mirarnos a los ojos, es un saludarnos, es un sonreír, es un reconocer compasivos, ¿sí?, y solidarios, pues la necesidad de los demás. ¿Cómo surge este encuentro redentor de Jesús? Pues con la mirada contemplativa. Recordarán el texto de Marcos 6:34. Jesús está en la barca, acaba de pasar hace unos 2 domingos, me parece, ¿verdad? Sí, o 3, por ahí. Va, mira a la muchedumbre, se da la oportunidad de sentir y entonces reconoce con compasión que están como ovejas sin pastor. Esta mirada contemplativa favorece, facilita el encuentro. Esta iglesia en salida y de puertas abiertas de las que habla el Papa Francisco favorece el que nos encontremos con Jesús, con María y entre nosotros. Avanzando ahí adelante en las páginas, estoy haciendo, si se fijan, un recorrido, si ustedes están hojeando o no el documento. En el 130 viene esta, pues, a manera de definición, pero también de características. La redención tiene que ver con una nueva manera de relacionarse con uno mismo, desde la confianza y la obediencia al Padre, mirando el pasado con gratitud y el futuro con esperanza. Palabras inspiradas en el Papa Francisco cuando habla de una memoria deuteronómica, de mirar atrás con memoria agradecida, reconociendo el presente para vivirlo de manera apasionada, como le decía a los consagrados en aquel documento. Aquí están consagrados y consagradas, recordarán
memoria agradecida, presente apasionado y futuro esperanzador. Así que impregnado de este magisterio del Papa, pues es una manera de relacionarse nueva y distinta con uno mismo, pero también con los demás, en clave de fraternidad, entrega, compasión y solidaridad. Lo que hace que recordemos al Papa Francisco y su cultura del encuentro en contra de la cultura del descarte. Estamos llamados a encontrarnos. Como el Evangelii Gaudium nos recuerda, recuperemos la alegría de estar juntos, de caminar juntos, de relacionarnos. Y por supuesto, una manera nueva de relacionarnos con la creación, con respeto y responsabilidad, de tal modo que la conservemos y la cultivemos. Y no podemos obviamente olvidar, hablando sí, y todo esto que menciona el Papa respecto de la casa común. Por eso, finalmente, redención es lo que hemos dicho: reconciliación, liberación, salvación, paz, curación, santificación, comunión, gozo y esperanza. Todo esto entonces da un sentido distinto a nuestra realidad. ¿Cuál es la misión que los obispos reconocen que tenemos como Iglesia mexicana? Pues presentar este misterio de Jesús como Redentor del mismo modo como Él lo fue haciendo en su vida, con la palabra y con el testimonio. Si no hay palabra y testimonio, si no hay autodonación libre y por amor, pues la verdad es que este concepto de redención se vuelve teórico. Y como les decía hace un momento, si seguimos con la separación de fe y vida, si nuestras acciones no respaldan las palabras y predicaciones nuestras, si nuestros proyectos pastorales no están alineados a la forma en la que vivimos, pues entonces la redención no sería un concepto simplemente teórico que a nadie dice nada, dice ahí en el 137. Sin profundizar, pero simplemente como mencionar el esquema que a partir de este punto se desarrolla en esta segunda parte. El documento hablará de iglesia como pueblo de Dios, conceptos conocidos, la iglesia misionera. Hay una mención también a la iglesia eucarística, que en este sentido se entiende el pan como pan partido y repartido para hacer vida la redención. Y por supuesto la invitación en el 149, que aunque no es el actuar, ustedes saben que en la pastoral no podemos ver separado el ver del juzgar y el actuar. Se separa por metodología, pero en realidad al momento en que estamos actuando estamos iluminando la realidad y estamos mirándola. Es un mismo momento, como a manera de espiral. Por eso, aunque es la segunda parte que ilumina, lanzan una invitación: que todos nuestros espacios eclesiales sean verdaderos oasis de misericordia. Y ahí, como este PGP es un documento inspirador que simplemente da criterios, que orienta, pues cada quien veremos de qué manera el espacio eclesial que tengo puede convertirse en este oasis. Quizá, por ejemplo, superando la aduana pastoral de la que habla el Papa Francisco, ahora que acabamos de celebrar a las secretarias, con el no o el haber o el es que ya es como el primer acercamiento. Bueno, pues esto dista mucho de este oasis. Terminando con el tema de la redención y de este misterio que se describe, también se dedica una parte a la iglesia pobre y para los pobres, una expresión del Papa Francisco, que en el número 150 los obispos también dejan ver un compromiso. Dice: con firme convicción afirmamos, y este es el tono del documento,
siempre se va a hablar en plural porque son ellos los que están hablando a título propio, ¿verdad? Sí. Dice, afirmamos que nuestra vocación de ser iglesia pobre para los pobres significa hoy estar siempre disponibles desde la austeridad de nuestros recursos para servir y manifestar su solidaridad a los más necesitados. Desde nuestra realidad y nuestra experiencia, este primerear de los obispos, pues lo asumimos todos y todas. Echar la red para nosotros también contigo, pues también nos corresponde y nos convoca. Esto en relación con el misterio de la redención, que es uno de los acontecimientos iluminadores. El segundo tiene que ver con el acontecimiento guadalupano. En esta parte se propone este acontecimiento guadalupano como un acontecimiento evangélico, porque hay quien habla del Nícan Mocogua como el evangelio mexicano, ¿sí? Como yendo más allá de la discusión aparicionista o antiaparicionista. En el sentido genuino de la palabra, el acontecimiento Guadalupe para nosotros es la buena nueva del Dios por quien se vive. Es una buena nueva, ¿sí? Dice, la buena nueva del Dios por quien se vive, como la dignificación de lo que aparentemente no tenía valor, ¿sí? El indígena que se siente hoja seca, escalerilla de tabla, cola, el que no vale, el que ha sido oprimido, hecho a un lado, descartado en términos contemporáneos, pues se presenta a Guadalupe como un proyecto reconciliador de los pueblos, ¿sí? Del opresor y oprimido, hacedor de una comunidad cristiana donde las diferencias entre los hombres no tienen cabida. Esta experiencia del pueblo indígena que recibe el acontecimiento guadalupano evidentemente encuentra la luz en el momento en que Guadalupe busca conciliar y reconciliar. Y aquí entonces son dos palabras que recuerdan el misterio del que estábamos hablando en su momento. Un misterio de la redención reconciliador y que busca el encuentro como el encuentro mismo que tenemos con Guadalupe. Vamos al número 152, donde ya hacia el final de esta segunda parte se presenta el Nícan Mocogua. Dice así: mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada, en donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto. Lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación. Y los comentaristas al respecto de este texto del Nícan Mocogua dicen cómo la nación se inicia al levantarse el templo que convoca a dos pueblos, a dos circunstancias distintas, y que se vuelve para todos y todas casita sagrada. Y este término, la verdad es que es inspirador profundamente. ¿Qué habría de ser casita sagrada? Pues primero nuestra propia persona. En el momento en que recibimos de manera hospitalaria a quien viene con problemas o a quien está sufriendo. Mi corazón, en principio, tendría que empezar por ser casita sagrada. Pero luego también, pues, mi parroquia, mi grupo, mi comunidad religiosa, pero también la diócesis, y por qué no la provincia. Y entonces toda la nación recupera esta expresión de volverse casa para suscitar, de nueva cuenta, parece repetitivo, pero así es,
el encuentro, la relación, la nueva relación a partir de este misterio. Los obispos en el 154 dice: queremos refrendar el compromiso de seguir construyendo esta casita sagrada, porque representa un elemento común de identidad de este pueblo, un signo de unidad, un espíritu de familiaridad. De alguna manera también en las reflexiones y en números anteriores y posteriores a este, se habla de cómo los señores obispos son herederos del obispo que recibe este encargo de María de Guadalupe a través de San Juan Diego en la tierra. Y entonces, continuadores de esa herencia, los obispos hoy refrendan este compromiso y nos invitan a todos también con ellos a construir o a favorecer o facilitar espacios que se conviertan en casitas sagradas. Por eso la casita sagrada, dice, es un lugar donde nadie se siente extraño. ¿Cuántas veces entre nosotros a veces nos sentimos como que no cabemos? Incluso en nuestra misma comunidad nos sentimos extraños, que no es aquí. Bueno, pues la casita sagrada viene a ser ese lugar donde nadie se siente extraño, un lugar de encuentro, convivencia, cercanía, un lugar donde se comparten las experiencias de la vida. Algo que sucede en nuestros grupos parroquiales, por ejemplo, o en nuestras predicaciones, es que el centro suele estar en el tema que se expone y poco en el compartir de experiencias del pequeño grupo que se junta. Poco empezamos diciendo: ¿cómo te ha ido? ¿Cómo les fue? ¿Qué onda? ¿Les parece que esto lo hagamos oración y a partir de ahí platicamos del tema? No, más bien es el tema y ya después veremos si platicamos. Y esto es importantísimo. O sea, el punto de partida tendría que ser: oigan, estamos aquí reunidos, qué bueno que nos juntamos esta tarde, y a partir de ahí, hoy este evangelio o esta catequesis nos dice algo a la realidad que compartimos. Y luego ya comprometernos a seguir adelante. En el 155, para terminar esta exposición breve, ¿sí?, de la segunda parte, dicen los obispos que quieren ser continuadores de esta tarea, como ya hablábamos de esta herencia y legado que reciben de parte de Guadalupe. Casita familiar y al mismo tiempo sagrada. Y miren la maravilla de estas dos expresiones: casita familiar y al mismo tiempo sagrada, porque la proximidad se llena de la grandeza del Omnipotente. Claro, si descubro a Dios en mi corazón y descubro que está en ti, pues evidentemente la cercanía que tengamos, esa proximidad de mirarnos a los ojos, de escucharnos, de preocuparnos, nos va a hacer descubrir necesariamente a Jesús Redentor, que nos salva, que nos reconcilia, que nos hace, que nos anima, que nos impulsa, que nos hace ver la realidad de otra manera, que aunque sigamos debiendo la luz o el gas, pues como quiera, pues sonreímos. Es decir, que aún independientemente de los problemas o las broncas que tengamos, pues aquí estamos. Y aquí sentimos la presencia de Dios por la familiaridad y la proximidad que tenemos. De esta manera incluso estamos viendo a Dios no solo fuera de nosotros, sino dentro. No algo ajeno, sino que actúa desde el mismo corazón del ser humano. La segunda parte termina con un apartado al que el PGP llama el desafío. ¿En qué consiste este desafío que viene en el número 164? Dicen los obispos, y así se siente: Dios nos está llamando
a generar esperanza, a fortalecer y reconstruir una vida humana más plena para todos sus hijos, especialmente los descartados por estos nuevos fenómenos. Este párrafo viene a ser el enlace entre la primera parte, la segunda con la tercera. El hecho de que esta segunda parte termine con el desafío hace que primera y segunda parte tengan unidad para entonces sí proyectar el actuar con opciones y compromisos pastorales. De lo contrario, tendríamos partes separadas que no dicen nada una de otra, y no es lo que quiere ser el documento, quiere conservar esa unidad. Por eso entonces, esta vida más plena, ¿sí?, especialmente a los descartados de los fenómenos que se mencionan en la primera parte, es una nueva vida, una vida que refleje en cada persona a Cristo, el hombre perfecto, y se manifieste en condiciones dignas para cada uno. Creemos que es aquí y ahora donde el buen Dios nos pide a todos, obispos, presbíteros, diáconos, consagradas, consagrados y fieles laicos, concretar nuestras respuestas, valorando nuestra dignidad común junto a otros hermanos que desde otras trincheras trabajan por este noble empeño. Descubramos todos la riqueza de este número 164. No solo desde el llamado que perciben los obispos sentir para generar esperanza, no solo el planteamiento de un hombre nuevo, distinto, pleno, en base a Jesús, sino además, porque también fue algún momento discusión, el momento de la redacción, ¿por qué obispos, presbíteros y diáconos primero y no fieles laicos primero? ¿Por qué? Pues porque los que primerean están siendo ellos. Es un proyecto de la conferencia del episcopado para todo México. Y entonces en otros textos vendrán al revés, laicos, consagrados, pero aquí no, porque ellos se sienten llamados a esto, y entonces sí, pues basta de documentos que simplemente traigan ideas y ahí se queden, sino que busquemos todos concretar nuestras respuestas, y aquí en estos últimos renglones la apertura que están mostrando como obispos junto a otros hermanos que en otras trincheras también están trabajando, y entonces sí, todos podemos ser uno para poder responder. Así que dejo la palabra a don Rogelio para que complemente lo necesario. Nada más quiero agregar otro punto que discutimos mucho con los teólogos y luego también con la comisión, y al darlo a conocer, que es los alcances de la redención. Recuerdan que cuando el Papa Benedicto modificó la fórmula de la consagración del vino, hubo siempre un problema, porque el Papa retomó la palabra el pro multis effundetur, y no por todos, ¿verdad?, que era la fórmula de la primera traducción: se derrama por ustedes y por todos. Y el Papa volvió a la traducción antigua del misal romano: por ustedes y por muchos. ¿Qué significaba modificar todos a pasarlo por muchos? Porque es el tema de la redención en las palabras de la consagración. La primera es que el decir muchos no significa exclusividad, sino que es un llamado a la libertad. La redención ocurre en un espacio de libertad humana. La salvación, la redención es para todos, el destino es para todos, pero cada persona, cada ser humano puede responder a esto o no.
y también para quitar esa idea que no deja de ser farisaica teológicamente, que es considerar que hay irredentos, que hay gente que no se convierte ni acepta la redención. Quiero hacer un comentario de lo que pasó ahora que la semana pasada ordené en el reclusorio a un sacerdote. Por supuesto que algunos dijeron que bueno, pero también hubo una reacción de otros que dicen, ¿para qué y por qué? Si esa gente no cambia. Me han dicho a mí, la pastoral penitenciaria es perder el tiempo. Pero no es así. Tenemos que dejar el espacio a la libertad humana. Decía don Giussiani, el Evangelio es una propuesta, no es una imposición, y la propuesta la tienes que hacer. Por eso ni podemos declarar irredentos, ni tampoco decir, como dice el Papa, no es para todo, no es. Cada persona dirá sí o no a la llamada de Cristo. Y esto no significa condenación, tampoco. Entonces, léeme la frase de Nietzsche que viene ahí en el texto. La tienes tú ahí a la mano, la palabra, muy al principio de la segunda sección. Dice, el célebre filósofo alemán Nietzsche nos interpela cuando dice, mejores cánticos tendrían que cantarme y más redimidos tendrían que parecerme sus discípulos para que yo aprendiera a creer en su Redentor. Las palabras fueron muy cuestionadoras cuando estábamos tratando este asunto, ¿verdad? Muéstrense redimidos para que yo crea en su Redentor. Entonces, esta parte, ahorita vamos a ir a platicar sobre ella. Yo les pido, les sugiero que en una sentada la lean de corrido para mantener la unidad de esta propuesta. Se discutió mucho los reclamos de la posición tomista que no se deja a un lado, pero tomamos lo que la Comisión Teológica Internacional dijo sobre la redención. ¿Cuáles son las preguntas? La pregunta que sugiere aquí la provincia, ¿qué ideas fuerza de la redención y del acontecimiento guadalupano iluminan la realidad de nuestra provincia? ¿Cuál era la otra? Nada más. A ver, vas a dar las indicaciones para el trabajo. Vamos a seguir la misma dinámica, en el mismo lugar donde les tocó. Como dijo el padre hace un momento, le requerimos que nombren se van a formar por grupos, nombrar un secretario, y el secretario ya que escriba en la hoja que viene en su carpeta para que después se haga un vaciado de todo lo que están comentando. Se va a hacer un equipo de síntesis para en otro momento presentarlo.